Hola, hola, buen día a todos. Hoy nos encontramos en la Universidad Ibero Torreón y estuvimos anunciándolo en toda la semana que tendríamos un invitado especial y déjeme decirle que esta semana sí nos enviaron algunas preguntitas por ahí y también estuvieron atentos porque sabían que el padre Mario López Barrio nos iba a estar acompañando. Con un título, padre, que no es muy común que lo pongamos en nuestras redes porque regularmente tenemos invitados que hablan de otra área que no estamos tan familiarizados, pero agradecemos mucho el que nos pueda acompañar en esta transmisión y esperamos que muchos universitarios sobre todo puedan tocar ese tema que a veces es tan lejano para muchos, desgraciadamente, que el día de hoy esperamos y lo podamos aterrizar un poquito y sembrar la semilla de la curiosidad y quienes a lo mejor ya tuvieron algo de conocimiento de ello puedan volver pues a interesarse en este tema. Padre Mario López Barrio actualmente está trabajando aquí con la Universidad Ibero. Cuéntenos qué está haciendo aquí para que más o menos la gente se vaya familiarizando con usted. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho esta oportunidad de compartir un poco con ustedes parte de lo que yo soy, de mi trabajo, de mi misión aquí en Torreón y quizás se conecta con mi misión en los últimos años. Okay. Yo estuve fuera del país 19 años en diferentes etapas. Llegué a Torreón apenas hace 4 años ya. Poquito. Entonces, pues relativamente poco, pero algo es algo, ¿verdad? Ya. Ahorita trabaja en el CUI. ¿Qué quiere decir? El CUI es el centro que llamamos nosotros Centro Universitario Ignaciano. Lo de Ignaciano es la orientación que tiene esta universidad, que es una forma pues de ver el mundo, de ver a nuestro país, de relacionarnos con las otras universidades. Es una aportación como propia nuestra, inspirada por nuestro fundador que es San Ignacio de Loyola. Por eso es Íñigo, Ignacio. Inspiración es Centro Universitario Ignaciano. Y nos comentaba también que actualmente no solamente trabaja dentro de la universidad dando algunas pues acompañamiento, tiene un poquito más de labor. ¿Cuál sería? Colaboraciones en esta misma línea de inspiración cristiana, por ejemplo, con otros retiros espirituales o pláticas en otras obras nuestras, especialmente aquí en Torreón, Casa Íñigo, la parroquia de San Judas. Pero voy también a veces a Chihuahua. Estuve yendo años pasados a Tampico, tenemos un colegio en Tampico. Eventualmente alguna colaboración también con estas otras obras nuestras generalmente. En esta misma línea de formación en la fe. Okay. Formación en la fe. Hay un acompañamiento, bueno, dentro de la universidad y fuera de ella. Sí. Leí un poquito acerca de su historia y yo creo que muchos estamos acostumbrados a verlo aquí en la universidad. Y el padre que viene a bendecir algunos eventos, algunas instalaciones, recientemente la biblioteca, también lo vimos por ahí. Pero platíquenos un poquito de usted. Me gustaría conocerlo un poquito más. Yo sé que usted es nacido de Chihuahua. Sí. ¿Y cómo inicia su vida en esta área? ¿Se lo imaginó de niño? ¿Cómo es que llegó ahí? ¿En el actual trabajo o como jesuita? Como jesuita. No, como jesuita es una historia muy larga. Yo tengo ya de jesuita, entré a la Compañía de Jesús el año 61. Okay. Que ya cumplí 54 años de haber entrado de jesuita. Entré muy chico, en aquellos años entramos en preparatoria más o menos. Okay. Terminé la prepa y pedí entrada, porque yo sentía el atractivo de una vida de entrega a los demás, diferente, inspirado por los jesuitas que había conocido en Chihuahua, muchos jesuitas especialmente jóvenes, que convivían mucho con nosotros, no solamente en las clases, en las aulas, sino en las canchas, los deportes. Entonces simplemente me atrajo la posibilidad de una vida diferente. Yo primero quería ser médico, después me preparé para ser ingeniero en la prepa con las matemáticas. Finalmente que pues yo sentía esa como espinita, en el fondo quería y no quería, probé y realmente encontré mi camino. Entonces he estado muchos años en diferentes trabajos, en diferentes países también. Leía que fue en el 61 cuando fue a Roma, ¿ahí empezó su estudio? No, yo hice mis estudios básicos aquí en México. Okay. Yo a Roma fui hasta el 77. Okay. Me ordené de sacerdote el año 73 y me pusieron a dar clase a los jesuitas jóvenes en una materia que era el campo bíblico para el que yo no estaba preparado todavía. Entonces le peleé al superior, yo le hablé, le dije, si van a dedicarme a esto, tengo que prepararme. Entonces me mandaron a prepararme al Instituto Bíblico de Roma.
Y estuve allá 3 años, después regresé a México y estuve después en diferentes momentos volviendo otra vez a estudiar más. Okay. Pero eran periodos cortos, porque al mismo tiempo aquí en México tenía otros cargos, servicios de docencia, pero también de cierta administración. Estuve trabajando en el ITESO, Instituto de Ciencias de Guadalajara, en la Ibero de México, en diferentes trabajos. Entonces, finalmente, bueno, regresé los últimos años otra vez a Roma y después de muchos años hice mi doctorado y me dejaron enseñar allá, pero también venía la Ibero, eran Ibero y universidad nuestra que tenemos allá, se llama la Gregoriana. Okay. Estuve allá varios años, finalmente, como digo, regresé hace 4 años. ¿En la Gregoriana estudió, se formó y regresó a dar clases? No, estudié en el Instituto Bíblico. Okay. Son 13 instituciones de educación superior que tenemos en Roma. El Bíblico, la Universidad Gregoriana y el Instituto Oriental. Entonces, estudié en una y enseñé en otra. Estudié en el Bíblico y enseñé en la universidad. ¿Y cómo es que, encontró su vocación en la docencia prácticamente estudiando? Bueno, encontré mi vocación de jesuita, especialmente pues en la vida académica, pero no solo. Yo he trabajado con jóvenes, con campesinos, en escuelas, universidades, pero también he colaborado en lo que llamamos nosotros pastoral juvenil, o sea, trabajo de atención a los jóvenes. Bueno, es que sí, mucha historia con los muchachos. Entonces, ahora que usted lleva tanto tiempo dedicando al estudio de la Biblia y a la formación de jóvenes, ¿qué lo motiva a dedicarse a la enseñanza como tal, al acompañamiento espiritual dentro de una universidad como esta? Bueno, me motiva que mi misión, o sea, aquello para lo que un jesuita se dedica, es precisamente a lo que considera importante, central. Para mí es central la formación en la fe. Realmente tenemos en México una población de una gran tradición cristiana, católica, pero donde no ha habido formación suficiente. Tenemos una población que dice que son creyentes, pero no saben en qué creen y por qué. Es decir, son bautizados. Entonces, para mí es muy importante colaborar en la formación de estas personas, todas las edades. Y yo creo que es una parte central de nuestra misión como jesuitas. Le llamamos desde hace algunos años el servicio de la fe unido a la promoción de la justicia. Nuestras instituciones tienen siempre una fuerte orientación social. No solamente servicio de la fe y la justicia. Entonces, por eso la forma también de trabajar, de enseñar, de escribir, es una forma que tiene que ver con las dos cosas, las dos dimensiones, la fe y la justicia. Entendiendo la justicia como la convivencia humana, pues dentro del proyecto de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que es central para mí. Aplicar la fe en lo que hacemos en el área en la vida ordinaria, en la vida ordinaria. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? Ahora sí, en base a lo que hemos estado manejando en la semana, en esto justo de lo que acaba de mencionar, porque creo que es un papel importante en el hacer diario de los creyentes. Bueno, el Espíritu Santo, en primer lugar, es ¿qué diría yo? Es algo completamente central en nuestra fe. Es una forma como Dios se ha manifestado a lo largo de la historia, pero ha sido, yo por eso le llamo, escribí en Roma un artículo previo a este libro, El Gran Desconocido. Si le preguntamos a cualquier persona que nos hable, le pedimos que nos hable sobre el Espíritu Santo, no sabe qué decir. No se sabe qué decir. Entonces es algo, la persona de Dios, una de las personas divinas es el Espíritu Santo, que está presente en la historia humana desde siempre, pero no se le conoce. Personalmente lo descubrí de una manera más viva, precisamente en el Evangelio de San Juan. Yo daba clases y un seminario sobre el llamado discurso de adiós. Cuando Jesús se despide en la última cena, hace un discurso que le llaman el discurso de la despedida de Jesús. Y ahí menciona el Espíritu Santo varias veces, tanto que me interesó mucho escribir un artículo y ahí me nació, es decir, bueno, ya la traía, pero la inquietud más de estudiar más, de profundizar más y de escribirlo para publicar algo que sirva a los demás. Quizá de una palabrita sobre dónde se ubica este trabajo a propósito de su pregunta, que
En una vida universitaria lo que se conoce más es la docencia. Sí. Siempre pregunta a la gente qué clases das. Sí. Un poco menos el segundo aspecto de nuestra misión, que es muy importante, que es la investigación. Ya la gente, ¿qué clases das? Pero ya que investigas, mejor ya no preguntes. Y menos la tercera, porque son 3 dimensiones. La tercera es la difusión. Ok, y aplicación. La publicación. Eso todavía menos. Entonces yo me he dedicado, he procurado atender a las 2 y 3 de las dimensiones. Docencia, toda la vida he estado enseñando y ahora todavía doy clases aquí en educación continua. Pero este libro se coloca, y los que he escrito, siempre en esta dimensión de la publicación, la difusión de la cultura y la publicación. Lo que yo enseño, por ejemplo, puede ser atendido, escuchado por grupos de personas, pero si yo logro escribir lo que yo pienso y se difunde, puede llegar a muchísimas más personas. Puede ser que no, pero puede ser por lo menos la ocasión para difundir aquello en lo que yo creo. Entonces ahí nace este libro. Okay. Y del Espíritu Santo, pues podría decir, no sé si comienzo a decir algo o me interrumpe. No, primero díganos ese conocimiento, ¿cuándo fue que conoció o tuvo su encuentro con el Espíritu Santo? Bueno, no, que pues lo entendió, que lo entendimos, pues. Es un proceso. Ajá. Es un proceso muy largo, que son como flachazos, como luces, que en la vida personal de oración, en las dificultades que uno tiene, necesitamos siempre, llamamos nosotros los jesuitas, hacer discernimiento. ¿Qué cosa es de veras del Espíritu Santo y qué cosa es del mal espíritu? Así hablamos. Uh-huh. Es decir, lo que produce en nosotros, lo que causa la paz, la alegría, el ánimo, eso viene del Espíritu Santo. Lo que nos deprime todos los días, lo que nos entristece, lo que nos quita la paz, el ánimo, nos inquieta, hay que ver mucho cuidado porque probablemente viene, llamamos, del mal espíritu. Entonces es como una especie de necesidad de guía, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Toda la vida cristiana se va por aquí, uh-huh, pero no se conoce suficientemente. Y es, como digo, algo completamente central. ¿Cuándo comienza esta experiencia del Espíritu Santo en nosotros? Cuando nos bautizaron. Okay. Pero obviamente no somos conscientes. Entonces, según sea el cultivo de la vida cristiana, más o menos en las personas, se va viendo más la experiencia del Espíritu Santo. Una persona que nunca hace oración, no lo va a sentir, ni cuenta se va a dar. Una persona que comienza a interesarse por su interior, por su vida de relación con Dios y con los demás, empieza a captar que hay algo especial, que ese algo se convierte en alguien, es el Espíritu Santo. Por tanto, es una presencia, llaman los autores muy bonito, una presencia simpática, la presencia de un Dios simpático. No es la mirada del Dios juez, que con los vigila los controla, no, es la presencia de alguien que precisamente se llama Paráclito. ¿Qué quiere decir Paráclito? La forma como se nombra el Espíritu Santo en el Evangelio es el Paráclito. ¿Qué quiere decir? 2 cosas. Abogado y consolador. Es alguien que está con nosotros siempre y tiene esas 2 misiones: defendernos, protegernos, interceder por nosotros y consolarnos. Por eso me llena a mí de vida, ¿no? Y de tranquilidad. El espíritu de la consolación, nada menos. Que Jesús lo entrega, dice, le voy a mandar, dice, cuando está despidiéndose, le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, están muy tristes porque se va a ir, y todos le dicen, les conviene, ¿cómo que les conviene? Porque si no me voy, no va a venir a ustedes el Espíritu Santo, pero yo me voy a ir y se los voy a enviar de parte de mi Padre. ¿Para qué? Una frase bellísima, para que esté siempre con ustedes, siempre. ¿Con qué objeto? Para que sea su abogado y su consolador. Abogado y consolador, es el Paráclito, el nombre mismo, ¿verdad? Entonces, por eso. Para que esté siempre con ustedes. Para que nos acompañe siempre. Hay una historia en Hechos, el libro de Hechos, que habla acerca de cuando hubo el Espíritu Santo llegó al grupo de discípulos y la multitud, y la gente empezó a hablar en lenguas, refiriéndose a que hablaban diferentes idiomas, porque el mensaje se estaba transmitiendo.
Y hoy, pues, hablamos en muchos idiomas. Y estamos en un mundo globalizado y podemos entendernos a través de redes y un montón de medios. Pero la conexión con el Señor a través del Espíritu Santo y lo que acaba de mencionar con la oración, que posiblemente sea la parte en la que no nos permitimos experimentar esta conexión, justo porque no damos el paso primero de la oración. Bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo se le hace? ¿Qué ha cambiado? A base a lo que leemos en Hechos, en el libro de Hechos, a lo que hoy podemos experimentar. Porque el Dios de entonces es el mismo Dios de hoy, y el Espíritu Santo de entonces es el mismo Espíritu Santo de hoy. Sí, muy bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra de San Lucas, se le llama precisamente el Evangelio del Espíritu Santo, porque está presente por todas partes. De hecho, el Espíritu Santo está presente. No hay una en la Sagrada Escritura, un tratado, una presentación doctrinal sistemática, sino que está por toda la Escritura disperso y aparece especialmente en este libro. Es un libro que consuela, tanto que se recomienda cuando uno está medio triste, deprimido, leer algo de los Hechos de los Apóstoles, porque se contagia una especie de alegría, de consuelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo diría instruirnos para poder saber qué quiere decir el Espíritu Santo. Prepararnos de una manera vivencial, ordenando nuestra vida. Es una sintonía. Si yo no sintonizo con la bondad, con la ternura, con el sufrimiento de los demás, no sintonizo porque no me interesa, tampoco voy a sintonizar con el Espíritu Santo. Sintonizar o para experimentar, conocer al Espíritu Santo hace falta ordenar mi vida, dar algunos pasos. Nuestra vida se va desordenando. Precisamente el objetivo de los retiros que damos nosotros, el número uno es ordenar la vida. Hacer silencio, hacer un paréntesis y preguntarse, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Como pregunta la primera palabra que hace Dios cuando aparece el Génesis, el primer libro, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán se andaba escondiendo. ¿Dónde estás? Porque habían desobedecido. Entonces, hacemos esa pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Para darme cuenta dónde está mi posible desorden. Y ahí poner pues la energía para ordenarme. Y entonces comienzo a sentir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es doctrina, no es idea, es una persona. Por eso yo insisto mucho pues de todo lo que yo hablo sobre qué quiere decir creer. Creer no es aceptar dogmas, es relacionarse con el Señor en tono de amistad. Eso es la fe. La relación de amistad con Dios, eso quiere decir la fe. Cuando dicen, es que yo no creo, ¿en qué? En verdades, en dogmas, no. Es lo que pasa con nuestros muchachos, estudiantes. No se les ha presentado la fe, por tanto dicen, yo con la iglesia no quiero nada. Es una primera como reacción. Sí. Porque ven es una imagen falsa, tanto de la iglesia como de lo religioso. En el momento que se les presenta, yo he dado tantos ejercicios a jóvenes, años antes, aquí no porque no ha estado todavía en las condiciones son diferentes, pero es lo que habría que insistir, sintonizar nuestra vida con el bien en general, para que de esa manera podamos sentir en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y entonces siempre empezamos a preguntar, ¿nos interesa? Mientras tanto, no. A mí déjenme en paz, ¿verdad? La conexión con el Espíritu Santo también tiene mucho que ver con el conocer, y el conocer es a través de qué y cómo. Y no sé qué papel juega aquí. Sí, gente como usted que está dirigiendo e incluso se hacen ese tipo de ejercicios, pero la palabra de Dios, pues al final de cuentas es el pan de vida, y esto también es oír muchas veces rechazado. ¿Cómo se presenta o cómo lo presenta usted? ¿Qué cosa? La Biblia. Bueno, pues a eso me dedico. Pues, ¿cómo se presenta o cómo se debería presentar quizá? En primer lugar, con ayuda. Okay. Es un error cuando uno va a leer la Biblia solo, a las 2 páginas o antes ya se vuelve a cerrar porque no entiende. Con ayuda
y con motivación de que la persona tenga deseos de conocer. A mí es una experiencia de las que gozo más cuando en un grupo comienzan a leer por primera vez en su vida, por ejemplo, el libro principal del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? La gente no sabe. El Éxodo. Sí. Comienzan por primera vez a leer lo que fueron las plagas de Egipto, la que Dios se comunica a Moisés. Nunca lo han leído, han oído a lo mejor algo. Lo comienzan a leer y entonces yo estoy detrás ahí listo, explicando los simbolismos, los gestos, las palabras. Entonces se empieza a iluminar y le da mucho gusto a la gente y a mí también. Entonces ahorita estoy dando un curso sobre la historia de Israel que tiene que ver, estamos leyendo libros bíblicos, leímos el Génesis, estamos en el Éxodo. Okay. En la mañana del jueves, por segunda vez ofrecí un curso, una lectura guiada sobre el primer evangelio que se escribió, el más breve, que es San Marcos. San Marcos es un evangelio muy esencial, muy breve, pero lleno de simbolismos también. Se entiende lo principal, pero no se entiende muchísimas cosas que uno quería entender. Entonces, cuando van leyendo por primera vez y entendiendo, pues es un gusto para ellos y para mí. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir la escritura y con ayuda comenzar a leerla. Eso hay que hacer. Y una vez que empezamos a conocer las escrituras, empezamos a conocer a Dios. Empezamos a conocer al Hijo, en este caso Jesús, que también nos mencionan mucho que ahora sí que si no vamos a llegar al Padre si no es por medio de Él. Y enseguida el Espíritu Santo nuevamente, que es la tercera persona de Cristo, y que hoy, cuando empezamos a conocer las Escrituras, ahorita me llamó la atención que mencionaba que el libro de Hechos está lleno del Espíritu Santo, sin mencionarlo como tal, pero suceden hechos... Hoy se menciona también. Pero en acciones o en actividades que ocurrían, es algo muy práctico, por así decirlo. Lo veo en las historias muy, muy palpable sin decir Espíritu Santo en todo. Hoy nosotros, cuando queremos leer un libro, yo por ejemplo ahorita estoy leyendo Hechos, me gusta mucho leer, ahorita estoy leyendo Hechos y me llama la atención porque se me hace muy, en este caso muy, como con de historias, porque ese tipo de lecturas me gusta hacer, más con respecto a historias. Sí. ¿Cómo hacer que los muchachos, en ese caso, lean ese tipo de libros? ¿O usted nos recomendaría algunos libros? Por ejemplo, en acompañamiento, pues lo harían, ahorita que si nos invita, venimos a lo mejor a algunos estudios, o en los chicos aquí en la universidad que tienen el acceso más pronto o más próximo. Pero en casa, quienes nos están viendo, si quieran empezar a leer o conocer acerca de lo que hoy estamos platicando, ¿qué libro recomendaría? ¿Y qué libro para usted ha sido, a lo mejor el que más le llamó la atención o le cambió su vida incluso al terminar de leer? De la Biblia. Ajá. Bueno, pues es difícil decir cuál sí y cuál no, pero hay unos que son más, que tocan más el corazón. Bueno, para mí un libro que se llama libro, bíblicamente es un escrito, breve, puede ser 3 páginas. Para mí uno que es central y que es una especie de síntesis del cristianismo es la primera carta de San Juan. Okay. Es bellísimo. La primera carta de San Juan. Otro, a propósito de cartas, la carta a los filipenses. Sí. Son escritos densos, compactos, muy breves, pero que no sobra nada. No le sobra nada, ¿verdad? Entonces, claro, la primera cosa es despertar el interés. Sí. Después decir, ahí abre, lo tienes en tus manos. Y actualmente, ahora con tanto medio que hay, en el teléfono podemos traer toda la Biblia. Sí. Y se abre y se encuentra rápidamente. Muchos estudiantes así le hacen ahora. No cargan la Biblia. Es mejor cuando se trata de estudiar, cargar la Biblia porque se mueve uno fácilmente y conviene leerla. Pero bueno, entonces yo, esos 2. Okay. Más, son introducciones, son como para abrir apetito. Okay. Pero esos 2 son clave. Y luego, por ejemplo, un salto a los salmos. Los salmos son la única colección de oraciones de la Biblia. 150 poemas bellísimos, son obras de arte de muchos siglos, pero son poemas que reflejan realidades humanas. Los salmos reflejan detrás una experiencia humana. Y desde la experiencia humana el salmista canta, grita, ora, etc., se queja, pero es la experiencia humana, los salmos. Después pasan los evangelios, o antes, yo decía San Marcos,
Yo digo, el curso que empezar aquí es la persona de Jesús en cada evangelio. Cómo presenta la persona a Jesús. Marcos es una imagen, aunque sea el mismo Jesús, pero ligeramente diferente de la de Mateo, de la de Lucas y finalmente la de el águila que se eleva, Juan. Son imágenes de Jesús que salen de los evangelios. Por tanto, se puede comenzar, yo diría con el evangelio de Marcos y después pasar a los otros dos sinópticos que son Lucas y Mateo y finalmente Juan. Teniendo siempre presentes esos dos que decía, la primera carta de Juan y la carta a los filipenses. La carta más completa de Pablo es la carta a los romanos, pero esa es difícil. Es más doctrinal. Esa es muy difícil, larga, completa, pero esa es difícil. Yo como recomendaría esas dos. Pero digo, entonces ya con el apetito abierto, no, pues se puede saltar a muchas otras cartas o escritos o libros, pero ya según el tiempo y el interés. El Espíritu Santo está en todos lados. El Espíritu Santo está vibrando en todos estos textos y es el que posibilita que uno tenga acceso y que uno tenga entendimiento. Hace unos días escuché una frase que decía que la Biblia, bueno, pues igual ya tiene mucho tiempo que se menciona, la leí por ahí que decía, la Biblia es el único libro que tiene el autor sentado junto a ti cada vez que la lees, sea digital o sea impresa, el autor está ahí. Así es. Cuando leí esto, ahora que sabíamos que íbamos a venir a entrevistarlo, ese autor, eso sí se puede ser práctico cuando nosotros podemos entender un poco más con respecto al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el verdadero autor, es el verdadero que movió a los profetas, a todos los que escribieron. De la mayoría no sabemos quiénes fueron, pero sabemos que son libros inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Y además otra cosa muy interesante de la escritura, se le llama escritura, se le llama libros para leer, y sin embargo, como es palabra de Dios, palabra viva, habría que ir diciendo más bien, voy a escuchar el Evangelio de San Lucas, voy a escuchar porque Jesús me habla. No se trata de una lectura, sino de un escuchar. Tenemos que educarnos a nosotros mismos para ir y abrir, y es como si pusiéramos un disco. Jesús está vivo, palabra viva, me está hablando, me está diciendo. Bueno, hay una escritora muy famosa en Estados Unidos, ya debe haber muerto, probablemente especialista en San Juan, que decía que estamos en desventaja aparentemente respecto a los apóstoles que convivieron con Jesús, lo acompañaron, fueron y vinieron, y nosotros estamos muy lejos, pues no podemos por tanto entender lo que ellos vieron, oyeron, tocaron, pero tenemos una ventaja. Tenemos algo que ellos no tuvieron. Tenemos en nuestras manos el texto bíblico. Ahí está. Que no caduca. Es el mismo. Por tanto, ahí está la voz de Jesús. Y la podemos entender gracias al Espíritu Santo. Sí. Ese es el papel importante en esto, ¿no? Así es. El papel importante del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, solamente para empezar a poder tener una comunicación con Él. Y después, para poder interpretar los mensajes que el Señor nos da a través de Él. Y la otra, de que podamos empatar la parte de lo que pienso, lo que digo y lo que hago con el acompañamiento del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en esta, no vamos a ser seres humanos, ahora sí parecidos a lo que nos piden las Escrituras, que dice que nos parezcamos más a Él. No se puede sin que esté el Espíritu Santo con nosotros. Así es, muy bien. Bueno, pues me parece que esto es, no sé si se puede todavía abundar, no tiene fin, este tema es muy amplio. Yo siempre algún curso previo a escribir algo, pero el Espíritu Santo es un tema tan profundo y difícil que más que curso estuve dando conferencias para que hubiera oportunidad de interactuar de parte de las personas, porque es muy difícil. Hablar a quien no ha oído nunca de este tema, pues es difícil, no es fácil. Pero cuando se logra captar la atención y el interés, entonces resulta muy rico. Sí. Pues después de eso escribí el libro. ¿Y este libro actualmente dónde lo podemos encontrar? Aquí en el CUI.
precisamente aquí. La Ibero está sacando, ya digamos, una serie, llevamos tres de esta colección. El viento sopla donde quiere. Una frase enigmática. Cuando uno lee la primera vez, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, no se entiende. En el diálogo con Nicodemo, Jesús de pronto dice esto. Va a hablar del Espíritu, pero dice, el viento sopla donde quiere, porque la palabra para hablar del Espíritu Santo en la Biblia es ruach, en el Antiguo Testamento, que quiere decir viento, viento impetuoso. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo el que nace del Espíritu, para hablar de la libertad que tiene el que se guía por el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es hacernos libres. Libertad. Hacernos libres. Por tanto, si yo aprendo a guiarme por el Espíritu Santo, voy a ser un hombre libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley, de todo aquello que me constriñe, que me oprime, que me sofoca. Y en tiempo de Jesús, la ley judía ahora es otro tipo, ahora es el consumismo moderno, disfrazado, pero son leyes, por decir así, que nos oprimen. Y el Espíritu Santo tiene como función liberarnos de esas leyes. Por eso sopla donde quiere y oye su voz. Muy bonito. Pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Hombre libre. Bueno, ese es ojalá y los quienes estén escuchando, viendo la información que hoy estamos platicando aquí, estemos interesados en tener esa verdadera libertad que nos la da el Ciertamente, sí, ciertamente, es muy interesante. ¿Qué le diría finalmente a los universitarios que se sienten que su fe, a lo mejor lo dicen así, se ha enfriado, ¿no? No sé si ese término sea correcto, me puede cambiar el término, pero lo escucho cuando mencionan algunos, no, es que como que mi fe se ha enfriado, o muchos incluso que dudan realmente de Dios. ¿Qué le podemos comentar o decir a estos chicos? Pues invitarlos quizá a abrir la Sagrada Escritura, la Biblia, pero siempre buscando alguna persona que los ayude. Yo los he invitado a formar grupos de lectura. Ya sé que no tienen mucho tiempo y a veces no tienen interés. Grupos de lectura y buscar a una persona que los guíe para ir gradualmente avanzando en lo que significa el conocimiento de la palabra de Dios. Los invitaría a animarse para conocer su fe. Es muy cierto eso, que la fe es como una especie de llama que se va apagando y se puede apagar. Entonces hay que cuidar esa llama, mantenerla encendida, porque si no ciertamente se enfría, se puede apagar. Sí. Yo los invitaría a conocer más lo que significa la gran riqueza de nuestra fe, que la tenemos guardada, si no es que ya olvidada. Así es. Y también que todos hoy en día tenemos el Espíritu Santo al alcance. Como que la gente pensamos que eso es algo para los exclusivos. No. Y eso no es. Bueno, hoy... El Espíritu Santo es el don de Dios. Así se le llama, el don de Dios, que es para todos. Hay que descubrirlo o redescubrirlo y aprovechar su presencia y todo lo que nos ofrece de posibilidades de consolación, de luz y de paz, alegría. Son sus dones del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Padre. Tenemos un comentario que me gustaría que lo escucharan. Y es de Luis Alberto Meléndez. Dice: Padre Mario López Barrio, toda una institución teológica en la compañía de Jesús. Y además, bueno, gente que nos está viendo: Miriam Velázquez, Yolanda Pérez, Alejandra Franco, más personas que están aquí al pendiente. ¿Son estudiantes? Bueno, algunos de ellos sí. ¿Dónde lo ven? Próximo, no sé si va a tener algún curso próximo, alguna conferencia, o cómo lo contactamos. Me contactan con el CUI, no, pero quizá en estos cursos más bien con Educación Continua. Okay. El Centro Quino, Educación Continua. Ellos tienen ya, estoy siempre en contacto con ellos para organizar todo lo que yo hago aquí de cursos. Okay. Actualmente están ahorita caminando los cursos de San Marcos y la historia de Israel también. Sí. Esos dos. Pero se ofrecen siempre nuevos. Okay. Eso los hacen aquí mismo, ¿verdad? Sí. Aquí en la universidad. Aquí es abierto para todo el público que lleguen. Sí, sí. Bienvenidos. ¿Y no hay costos? Para los de la universidad, no. Ok. Bueno, si están interesados, quienes están ahí en línea, comunicarse a Educación Continua.
En la página siempre aparece esta información, en la página de Ibero Torreón, y también ahí en posgrado a veces también publican esto. Entonces, quienes están interesados, muchas gracias por estar en la transmisión. Padre, muchas gracias. Seguramente nos llevamos tarea. El viento sopla donde quiere, semblanza de un desconocido, el Espíritu Santo. Y esperamos que con esta información ya no sea desconocido para todos. Muchas gracias. Hasta pronto, Padre, y a todos. Muchas gracias. Y está preparándose en camino otro libro, pequeño libro chiquito, que se extraña a la gente de que lo haya dado, pero tuvo mucha respuesta. Di un libro de filosofía humana sobre el Principito, que todo el mundo ha leído, pero no es algo de así teológico, religioso, sino filosofía humana, así se llama. Una filosofía de la vida, así se llamó el curso de verano. Y todos ahora se vayan, bueno, no les digo porque es una sorpresa, pero está preparándose ya. Ok, pues estaremos al pendiente. Bueno, antes de irnos rapidísimo, más comentario. Gar Villarreal, quisiera que mi fe aumentara y él es y miren y existir. También de Pedro Fernández, dice, gracias Padre Mario por ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Es una dicha tenerlo aquí en Torreón. Pues disfrutémoslo y aprovechémoslo, porque ya vimos que emigra pronto, entonces estamos al pendiente. Pues sí, cómo no, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y por su entrevista también, profesionales, muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.